century, this giant beast has rampaged through the plains of our imagination. Pero hoy nuevos fósiles hacen preguntas que suponen herejías. ¿Fue el T-Rex solo una máquina recolectora de basura mesozoica? ¿Qué otras sorpresas tendrá la ciencia para nuestro villano favorito, el legendario T-Rex? Mundo Paleolítico, el legendario T-Rex. Ningún dinosaurio se ha fijado tanto en la imaginación popular como el tiranosaurio Rex. Una celebridad de fama internacional, el T-Rex es un símbolo de la destrucción violenta y de espeluznante terror. Oh, profesor, hay una lagartija enorme atrás y viene hacia acá. Atrápela. Hollywood lo hizo imparable e insaciable. Convirtiendo al tiranosaurio en el mejor y más feroz de los depredadores. Es el más vendedor de los dinosaurios. Sus dientes se venden como recuerdos plásticos. Los soldadores crean réplicas de su imagen para colmar las demandas públicas por la imagen monstruosa del T-Rex. Famoso por su mal carácter, Rex monta guardia en moteles, tiendas y parques públicos de toda la nación. El tamaño del T-Rex era espantoso. 3 veces más grande que el hombre, pesaba 7 toneladas. Su poderosa y musculosa mandíbula estaba llena de dientes cerrados hasta de 20 centímetros. Y lo peor de todo es que este gigantesco animal era carnívoro, el más grande de los dinosaurios de su especie que acechaba sobre la Tierra. La presencia del T-Rex en los museos del mundo supone una abundancia de fósiles. Pero en realidad los tiranosaurios en exhibición, en su mayoría, son modelos, moldes hechos de los pocos y verdaderos fósiles que existen. Aunque el T-Rex estuvo sobre la Tierra durante 2 millones de años, hasta hace poco su reputación se basaba en 9 especímenes incompletos. Todos fueron desenterrados en las tierras malas que iban desde Wyoming y Montana hasta Dakota del Sur y el occidente de Canadá. Cuando el T-Rex apareció por primera vez hace 67 millones de años, un mar interno y poco profundo dividía a Norteamérica, impidiendo a los tiranosaurios llegar a la parte oriental del continente. El primero de los T-Rex fue capturado por el legendario cazador de dinosaurios Barnum Brown, quien lo descubrió en 1900, y fue Henry Fairfield Osborn quien le puso su nombre. Ambos hombres trabajaban para el Museo Americano de Historia Natural. Cuando el T-Rex fue descubierto, ya los fósiles de dinosaurios atraían grandes multitudes. Nadie había visto algo semejante a ellos en tamaño. Lo que le faltaba a los archivos fue dotado por la imaginación humana. La versión fílmica de una batalla entre el T-Rex y un triceratopo engendró un monstruo de proporciones míticas que sobrevivió durante todo este siglo. Hoy, Jack Horner, curador de paleontología del Museo de las Rocosas en Bozeman, Montana, es uno de los científicos que no está de acuerdo con la idea tradicional de los dinosaurios. Sus sospechas de que el T-Rex podría ser un impostor comenzaron a principios de 1990, cuando una mujer llamada Kathy Wonkel le llevó el hueso de un brazo que ella había encontrado en el condado de Macon, al este de Montana.
Horner comenzó a excavar lo que sería el T-Rex más completo conocido. Enterrados durante 65 millones de años, los gigantescos fósiles se sacaron con equipos para remover la tierra. Al T-Rex se le veía como a una bestia pesada y lenta que siempre arrastraba su cola. La nueva versión afirma que podía perseguir a sus presas a 60 kilómetros por hora, mucho más rápido que un humano corriendo a buena velocidad. Pero Horner no estaba seguro de que el T-Rex merecía la reputación del depredador más terrible e imponente de la historia. Cuando el tiranosaurio Rex fue encontrado por primera vez, Barnum Brown trajo el espécimen, Henry Fairfield Osborn fue el primero en trabajarlo y también en describirlo. Y él le dio el nombre de tiranosaurio Rex, que significa rey lagartijo tirano. Y dijo que también era un depredador, pero no tenía bases para hacer esa afirmación. No hizo las labores necesarias para determinar tal cosa, sino que simplemente lo dijo. Era un gigantesco animal carnívoro, el más grande jamás encontrado, y entonces simplemente se asumió que era un depredador. Esta suposición le dio al T-Rex la imagen de cazador y asesino. Pero para Horner era solo un carroñero gigante, un enorme buitre que se alimentaba de cadáveres. Él admite que su imagen del T-Rex no es muy popular. La gente no quiere escuchar que el tiranosaurio era un animal que se alimentaba de carroña, solo quieren saber que era un depredador, es lo único que les importa. Su reputación como cazador está basada en su enorme tamaño. Pero al igual que los buitres, una de las aves carnívoras más grandes, el T-Rex pudo utilizar su tamaño para espantar a la competencia. Horner compara al T-Rex con un grupo de dinosaurios depredadores que incluye al Velociraptor, al Trodonte y al Dinanicio, todos construidos para la velocidad. Si uno fuera a diseñar un depredador bípedo, construiría un Velociraptor. Tienen un fémur y hueso de pantorrilla más corto y una tibia muy larga, lo que les sirve de palanca para correr. Por eso la avestruz es más rápida que nosotros, aunque somos del mismo tamaño. Tenemos un fémur y una tibia casi iguales, tal como las tenían los tiranosaurios Rex. Por primera vez el prestigio de los T-Rex como depredadores estaba a punto de ser destruido. Pero al poco tiempo, otro tiranosaurio Rex más grande y más fuerte aceptaría el reto. La rápida erosión y falta de vegetación hacen de las tierras malas en Dakota del Sur un lugar ideal para buscar los huesos de antiguas criaturas. Peter Larson, coleccionista de huesos del Instituto de las Colinas Negras, encontró restos de dinosaurios ornitorrincos esparcidos por todas partes, unos grandes animales herbívoros que eran la comida favorita de los tiranosaurios Rex. En 1990, el equipo de Larson también encontró el T-Rex más grande que haya aparecido. En su laboratorio en Hill City, el equipo llegó a la conclusión de que su descubrimiento era una hembra tiranosaurio, porque le faltaba el hueso inguinal de los machos. Larson cree que este hueso anclaba el órgano sexual del T-Rex macho y le permitía retraerlo cuando no estaba en uso. En honor a un miembro del equipo que la descubrió, el nuevo T-Rex fue llamado Sue. Sue era ligeramente más grande que el espécimen en el Museo de las Rocosas. No solo es cada hueso un poco más largo, sino cada hueso es de más diámetro, más carnoso, más robusto que el espécimen del Museo de las Rocosas. De nuevo, la imagen popular del rey lagarto tirano parecía en peligro, pues en tamaño parecía que el T-Rex macho no era contendiente para su reina tirana. Es posible que las hembras tiranosaurios sean más grandes que los machos, ya que vemos lo mismo en otras especies invertebradas, en los peces y en casi todos los anfibios. Muchos de los reptiles y hasta en algunos de los mamíferos, la hembra es más grande que el macho.
En las especies donde el macho compite por el derecho de impregnar a las hembras, vemos que los machos son mucho más grandes. Sue y sus familiares vivieron aquí hace 65 o 67 millones de años, al final de la edad de los dinosaurios, cuando, de acuerdo con el científico del Real Museo Tyrrell de Canadá, Phil Currie, esta tierra era frondosa y llena de vida. En esta parte del mundo encontramos que los hábitats eran muy similares a los encontrados en los estados del Golfo al norte de la Florida en la actualidad. Había una diversidad de ambientes en los ríos y áreas abiertas y por supuesto las pantanosas. Algunos lugares eran buenos para que los tiranosaurios vivieran. Podían buscar su comida en estos hábitats y quizás algunos de ellos eran aptos para cazar. Currie cree que este hábitat favorecía a los T-Rex porque contenía una variedad de presas potenciales. Compartiendo este terreno había manadas de ornitorrincos y dinosaurios cornudos que dotaban al Rex con grandes cantidades de carne para su alimentación diaria. En la montaña del Huevo, en la parte norte de Montana, Jack Horner encontró una cama de huesos que contenía unos 10.000 ornitorrincos enterrados por una erupción volcánica más devastadora que la erupción vesuviana que enterró a Pompeya. Para Horner, estas manadas son evidencia de que los tiranosaurios vivían de la carroña. Tenemos ornitorrincos y dinosaurios cornudos viajando en estas manadas y podemos hacer una analogía con el Serengeti africano, donde hay manadas de animales salvajes que tienen animales carroñeros que los siguen, como buitres y hienas. Si el tiranosaurio no hubiera sido carroñero, entonces no existirían carroñeros, así que habría cientos de animales muriéndose y nadie se los comería, lo que parece poco probable. Entre los huesos de los ornitorrincos y los dinosaurios cornudos que se movían por el paisaje Cretáceo, se han encontrado dientes de los T-Rex. Pero Phil Currie y Peter Larson no están de acuerdo con la teoría de Horner sobre los carroñeros. La verdad es que no hay carroñeros o cazadores puros. Un león comerá algo que ya está muerto, si lo encuentra, o matará algo si no haya su cena ya servida. Los tiranosaurios Rex y los otros dinosaurios terápodos harían lo mismo. Yo creo que el tiranosaurio Rex no iba a dejar pasar una cena gratis. Comería carroña cuando la encontrara, pero no iba a esperar a que algo se muriera. Cuando tuviera hambre saldría a matar lo que pudiera. Sin importar que los T-Rex mataran para comer o comieran cadáveres, los colegas de Peter Larson encontraron daños físicos en el esqueleto de Sue que comprobaban que los T-Rex no tenían miedo de atacarse mutuamente. Por cierto que una de estas costillas junto al hombro nunca sanó muy bien. Y allá adentro en esa exostosis, en el hueso sobrante que crecía alrededor del área infectada, encontramos un fragmento de otro diente de tiranosaurio. Sue peleó y fue mordida tal vez muchas veces en su vida por otros tiranosaurios Rex. Larson también encontró que a Sue la habían cuidado. Una vez se rompió un hueso que después se curó, lo cual quiere decir que en alguna otra ocasión no pudo caminar y solo pudo subsistir si otro tiranosaurio le trajo comida. Pero Larson dice que fue asesinada por uno de su propia especie. Encontramos en su cráneo heridas que no habían sanado. El hueso que está detrás de su ojo había sido aplastado. El hueso escamoso tenía puntas y el lado izquierdo de su quijada estaba dislocado totalmente. Yo creo que la cara de Sue fue desgarrada por otro tiranosaurio de su especie. Peter Larson continuó su búsqueda de especímenes del T-Rex. En 1992 excavó un esqueleto no tan completo al que llamó Stan. Mientras tanto, el reto de Jack Horner contra las ideas convencionales acerca del T-Rex seguía inspirando debates. ¿Era posible que un monstruo con una poderosa boca llena de dientes como sables fuera otra cosa que un asesino? Cuando Barnum Brown descubrió su T-Rex en 1900, asumió que era un depredador. ¿Era en verdad el dinosaurio carnívoro que había encontrado?
El enorme cráneo del T-Rex en particular parecía diseñado para matar. Al mismo tiempo que era fuerte, era ligero en peso. Los enormes huecos de la cabeza reducían su peso. Pero la estructura ósea era más fuerte en la quijada para poder soportar la fuerza de esos músculos que podían destruir los huesos de cualquier animal. Esta es la mandíbula de un verdadero tiranosaurio rex. Puede ver uno de estos enormes dientes en la quijada y otro en la parte lateral de ella. Aquí. Vea esta larga raíz anclada en la quijada. Esta era una máquina asesina, una máquina que podía atravesar el hueso de la pierna de otro tiranosaurio rex. Jack Horner no está convencido. De la forma en que se haya alimentado, el T-Rex habría necesitado sus afilados dientes y sus enormes mandíbulas para poder cortar en pedazos las gigantescas cantidades de carne que consumía diariamente. Los argumentos de Horner se centraban en otra parte de la anatomía del T-Rex, sus pequeños brazos que han confundido a los paleontólogos por años. Horner encontró con el Rex de Montana el primer conjunto completo de brazos que se haya localizado. Aunque el Rex medía más de 5 metros, sus brazos no eran más grandes que los de un hombre. Horner comisionó al escultor Matt Smith para que reconstruyera el brazo del Rex de Montana, utilizando la musculatura de una variedad de aves y animales modernos para su comparación. Un estudio bioquímico del brazo demostró que el animal podía levantar hasta 200 kilos. Era más fuerte de lo pensado, pero pequeño para un animal que pesaba 7 toneladas. Horner concluyó que estos brazos eran inútiles para la captura de una presa. El brazo del T-Rex no alcanzaba a llegar hasta su boca o tocar un brazo con el otro. No podía aplaudir. Trate de imaginarse atrapando a un pollo con ambas manos amarradas a sus espaldas. Sería caótico. Cualquier animal bípedo necesita poder estabilizar a su presa y el tiranosaurio Rex no podía hacerlo. Indudablemente los brazos del T-Rex eran menos eficientes para capturar presas que los del alosaurio, un dinosaurio anterior que se parecía al T-Rex. Si fuéramos a comparar las extremidades delanteras del T-Rex con las de un dinosaurio bípedo y carnívoro anterior, el alosauro, puede ver sus manos, está construido para un comportamiento depredatorio. Al compararlas con las del T-Rex, su mano es de menor tamaño y aparentemente más especializada. Pero la evidencia más impresionante de que el Rex era un depredador estaba en sus sentidos. Un gigantesco dinosaurio carnívoro debe encontrar sus presas en cualquier parte, y el T-Rex podía hacerlo. Tenía un agudo sentido de audición adaptado para rastrear a su caza en movimiento. A diferencia de la mayoría de los dinosaurios, su visión era estereoscópica, lo que le facilitaba ver los movimientos. Si se fija en los ojos, notará que son extremadamente grandes y que el lóbulo óptico del cerebro está bien desarrollado. Esto indica que tenía buen sentido visual. Además, en el T-Rex los ojos son frontales y, como los humanos, tendría una visión estereoscópica. Esto sería una gran ventaja para un cazador y no tanto para un animal carroñero. El globo óptico sería muy pequeño, pero si nos fijamos en otros animales como el velociraptor o el trilidonte, tenían unos enormes ojos y una gran apertura para ellos. Tal vez lo más importante para un animal carnívoro, aún más que el poder oír y ver, era la habilidad del T-Rex de poder oler a su víctima potencial, viva o muerta. Tenía un gran bulbo olfatorio en el cerebro. Esto lo sabemos por un escáner hecho a un pariente del tiranosaurio llamado el nanotirano. Este bulbo le proporcionaba un sentido del olfato extremadamente agudo. Demasiado agudo para algo o alguien que solo se alimenta de carroña. Nosotros los humanos, que tenemos un pobre sentido del olfato, podemos oler algo podrido a grandes distancias. Recuerdo que en el Parque Jurásico un sujeto dice: no te muevas, el tiranosaurio no te verá. Bueno, es probable que no lo haya visto, pero sí olido. Para Horner, estos grandes lóbulos olfatorios tienen otro significado. Para un animal que se alimenta casi exclusivamente de carroña, su sentido olfatorio sería el más importante de todos. Si se compara el tamaño del lóbulo olfatorio con el tamaño del cerebro, el tiranosaurio Rex tenía un lóbulo más grande que cualquier animal que haya vivido, a excepción del gallinazo.
En 1994, el paleontólogo John Stora descubrió otro T-Rex en la provincia canadiense de Saskatchewan. Después de haber hallado 9 T-Rex entre 1900 y 1990, en solo 4 años se han encontrado 3 de estos esqueletos casi completos. Con el creciente interés en la paleontología, más buscadores de fósiles andan tras las huellas del elusivo Rex. Tal vez el mundo pronto sabrá si en verdad era el monstruo que todos pensaban. ¿Podría en realidad ser un gigantesco buitre prehistórico? Por el momento, su reputación está segura. Para la mayoría de nosotros sigue siendo el dinosaurio en su quinta esencia, el único y legendario tiranosaurio Rex.